Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 7 dice: el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se compara con la excelsa gloria. Y si vino la gloria, lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen Moisés, el velo les cubre el corazón. Pero cada vez que vuelven al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén. Tomemos asiento, por favor. Hace 8 días inicié con una ilustración que hablaba de la última vez que la Madre Teresa apareció en televisión. No acostumbraba a hacerlo, en el programa 60 Minutos en la televisión norteamericana. Y dije una parte de la historia, no toda la historia. Cuando le estaban preguntando acerca de la oración a la Madre Teresa, ¿recuerdan? Que al comienzo el entrevistador le dijo: Madre Teresa, usted cuando ora, ¿qué le dice al Señor? Ella calmadamente reflexionó y dijo: nada, yo solamente escucho. ¿Recuerdan? Y hablamos de qué es escuchar al Señor hace 8 días. Pero no terminó ahí ese punto. Después, entonces, el entrevistador, que quedó un poquito, un hombre de mucha experiencia, que un poquito como la respuesta sonó algo como ¿qué hago aquí? Entonces, rápidamente la cogió y le preguntó a la Madre Teresa: bueno, entonces, ¿qué es lo que Dios le dice cuando usted está orando? Vuelve la Madre Teresa con su forma de responder, con pausa, y le dice: nada, él solo escucha. Y el entrevistador quedó como, pues se notó. Y bueno, y remata la Madre Teresa. Por eso la gente tenía cierta cosa en entrevistarla, y dice: y si no entiendes esto, no lo voy a explicar. ¡Wow! ¡Wow! Se refería a la Madre Teresa a alguna experiencia que para muchos creyentes desafortunadamente es algo como exótico. Es esa oración que está o que va más allá de las palabras. Es esa experiencia de amor con nuestro Dios que nos invita a solamente estar en su presencia. Estamos hablando de esa oración que vamos en el día de hoy a mencionar, de estar con Dios, que va más allá de las palabras, más allá de la intercesión.
esa oración de estar en la presencia del Señor, que nuevamente digo, en un mundo tan lleno de ruido, con tanto afán, que la espiritualidad se ha metido allí, no tenemos tiempo para estar con Dios. No es ni hablar, ni Él nos habla, sino estar con Dios. Algunos inclusive en el día de hoy piensan, dicen, uy, eso ¿cómo que es? Eso es ¿de dónde viene eso? No, está en la experiencia cristiana. Recuerden que hemos estado hablando acerca de la oración, del deleite de la oración. ¿Cómo puede ir más allá de una obligación? Yo sé que es una disciplina, tenemos que ser disciplinados en eso, pero ¿cómo ir más allá? La primera reunión hablamos de qué es hablar a Dios. Es la importancia de poder orar con oraciones prehechas, por ejemplo, el Padre Nuestro. Todos los salmos, hay muchas oraciones del texto bíblico o hombres y mujeres de la fe que han escrito oraciones que a veces se ajustan y que podemos usar. Está muy bien dentro de la experiencia cristiana orar oraciones ya hechas. Nos animan, a veces no tenemos la mente, la energía, pero sí hay estas oraciones que nos bendicen, está bien. Hablamos también de lo que es hablar con Dios, de lo que significa darle gracias, sobre todo el practicar la oración, la realidad de nuestras vidas, porque en este mundo hay tanta aflicción, la oración de lamento. Como ir al Señor como estamos, con lo que hay adentro, así también podemos ir en oración. Y veíamos la diferencia y lo importante de la petición y la intercesión, hablar con Dios. Petición por nuestras necesidades, intercedemos por las necesidades de otros. Hace 8 días hablábamos de cómo escuchar la voz de Dios. En un mundo donde hay tantas voces, cómo concentrarnos para escuchar la voz de Dios. Hablamos de Jesús mismo, es la palabra. Escuchar a Jesús es lo primero en toda nuestra práctica espiritual. Las Escrituras nos ayudan y no sé si pudieron hacer el ejercicio de la lectio divina. Ahí mandamos, como en el día de hoy, una práctica espiritual que va un poquito más allá del estudio. Esta parte de la Escritura, las circunstancias nos hablan, ¿recuerdan? Nuestro Dios utiliza las circunstancias y debemos aprender a leer nuestros propios deseos, la forma como Dios nos hizo, también nos muestra la voluntad del Señor. Y también en ocasiones el Señor usa de una forma sobrenatural el podernos comunicar su voluntad a través de sueños, de visiones, de profecías de otras personas, con todo el cuidado que la palabra de Dios nos pone para este tipo de cosas. Y sobre todo, espero que hayan podido empezar algunos a ejercer esa oración de escuchar la voz de Dios. La oración de escuchar, de pausar, de empezar a sintonizarnos con la voz de Dios y empezar a escuchar pequeñas palabras, pequeñas frases como el Señor nos va hablando. Hoy no se trata ni de hablar ni de escuchar, sino de estar con Dios. Estos diferentes tipos de oración no es que uno sea más espiritual que otro, lo debemos practicar todos, pero hay, creo, oraciones que expresan más una relación con el Señor, como es esta de la oración de estar en la presencia del Señor. Como en cualquier relación, no sé si les pasa, hay relaciones entre amigos o entre pareja o entre colaboradores, hermanos, donde uno está con esa persona que estima o que quiere y no hay que decir nada. Donde cuando se llega a tal grado de intimidad que estando no se necesita hablar, pero estar el uno cerca del otro como que se nota, hay ese gozo. Tal vez al comienzo, por ejemplo, por lo menos en las relaciones de noviazgo y de inicio de pareja, hay mucho que se habla, citas y todo eso, pero llega un momento que la relación madura hasta que no es necesario hablar. No sé si inclusive eso se nota
por ejemplo, no sé si has visto interactuar a veces o a hermanos o a parejas, donde uno nota, no dicen nada, cada uno está haciendo, pero uno dice, ahí hay esa conexión, esa muestra de amor. Pues hoy vamos a hablar de cómo se aplica esto a esta oración, que es comunión con Dios sin palabras. A esto le llaman clásicamente, en la historia de la iglesia desde el punto de vista clásico, la oración contemplativa. Es una oración, es una comunión con Dios sin palabras. Qué escaso en el día de hoy es ese tipo de oración. La oración contemplativa tiene muchos significados, de acuerdo al teólogo que hable cerca de ella, o quien la practique o en la época de la historia, pero por lo menos hay 3 elementos que hoy vamos a recorrer de esta oración contemplativa. Es el elemento de mirar, de contemplar, es como la palabra lo dice, el elemento de ceder o rendirse, está ahí, y el elemento de descansar. Cual sea el acercamiento, estos 3 elementos están en la oración contemplativa. Y ustedes van a escuchar, o han escuchado en esta comunidad, ya han escuchado esto de la oración contemplativa. Y yo sé que hay algunos que me miran o miran y dicen, ¿qué será? Eso como tan raro. Pues vamos a explorar un poquito. Hay mucho que decir en cada una de las cosas. En primer lugar, mirando a Dios. Mirándote a ti con amor. ¿No es maravilloso? Mirar a Dios que te está mirando a ti con amor. La escritora espiritual, una excelente mujer, todo lo que escribe espiritualmente, la señora Marjorie Thompson, hablaba de una experiencia que contó un sacerdote en una comunidad rural en Inglaterra. Venía un campesino casi todos los días y pasaba 1 o 2 horas en la iglesia, sentado en una banca, y no decía nada, pero venía con mucha frecuencia. Pasaba 1 o 2 horas, no decía palabra, estaba quieto, tranquilo, y de pronto el sacerdote se le acercó y le dijo, Señor, pues yo veo que usted viene con frecuencia, ¿tiene alguna necesidad? Casi que le dice, ¿y para qué viene tanto? Pues más o menos así. Y dije, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hace mientras tanto? Y este hombre sencillamente le dijo, yo miro a Dios, yo miro al Señor, el Señor me mira a mí, y los dos somos felices. Wow. Ahí hay un tesoro. Yo miro al Señor, el Señor me mira a mí, y con amor ambos somos felices. Esa parte de detenerse, de mirar, de contemplar. A veces, inclusive con la naturaleza, vivimos tan de afán que, no sé, ante un paisaje, ante, no sé, unas aves, o lo que sea, el cielo mismo, el mar, es como, sí, lindo, la playa, pero no, tico. Me acuerdo en particular, yo siempre había escuchado que en la Biblia se hablaba del árbol del sicomoro. Ay, cuando yo, digamos, conocí uno de verdad, es un árbol bellísimo, frondoso, además estaba tan bien cuidado en ese sitio y era central porque era un sitio cristiano. Cuando veo ese árbol, ahí sí como algunos locos del día de hoy, me dieron unas ganas como de abrazar, como de estar ahí mirando sus hojas, ese poder de las ramas, ese verdor, pero se nos ha perdido esa capacidad de mirar
de estar allí. Quisiera ir al versículo final de 2 Corintios 3, 18. No sé si se dieron cuenta, es un pasaje complejo. Es de esos pasajes del apóstol Pablo que uno dice, ay, pero ¿qué está diciendo? Como que dice, vuelve y repite y dice al revés. Y uno dice, a ver. Bueno, aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo es decir, haciendo un contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Lo que implica la presencia de Jesús, que ya podemos estar, el velo ya no está como ocurrió y como se describe en el momento de la muerte del Señor Jesús. Y no está diciendo que es malo lo del Antiguo Testamento, sino está diciendo que es superior esto. Pero qué interesante, no sé si han reflexionado algún día. En el día de hoy estamos en el Nuevo Testamento. Tenemos una relación con Jesús, pero vivimos todavía con el velo. ¿Sí? Qué escasa es esa experiencia del Señor. Dice aquí, ese verso final concluye este pasaje y dice, así todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. ¡Wow! Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Esta es la clave de la formación espiritual de cualquier creyente. La palabra contemplar es la palabra griega katoptizo, que significa concentrar la mirada, pero con un sentido interior. No solamente los ojitos, sino todo el ser interior concentrado. Y esto de la gloria de Dios dice básicamente, nosotros reflejamos eso porque contemplamos al Señor. ¿Sabe por qué a veces no se nota esos cambios en nuestra vida? Eso no se trata de esfuerzo. Hay que leer la Escritura, hay que ser obediente, eso es cierto. Pero la mayoría de los cambios ocurren en tu vida y en mi vida cuando contemplamos al Señor. Ocurre algo que no podemos nosotros producir, solo el Espíritu Santo produce en nosotros y se refleja esa imagen de ese Dios el cual estamos contemplando. Y esto de la gloria es todo un tema impresionante en la Biblia, de la gloria del Señor, pero es más que ahora gracias a Dios, los futbolistas, los ciclistas, a veces cuando ¿qué pasa? Que metió el gol, que ganó el campeonato, y como hay creyentes dicen, la gloria sea para el Señor. ¿No han escuchado eso? Qué lindo, me parece que reconocen que no es solo su esfuerzo, pero el término gloria ahí se queda pequeñito. Es más que darle las gracias y que el Señor es el que... No. Significa básicamente la presencia del Señor reflejando su poder y belleza. Ese resumen. Es más que, gracias Señor porque Él fue el que me dio la fuerza. No. La gloria significa la presencia de Dios mostrando su poder y belleza que podemos contemplar y transformar. Y somos transformados. Así como en el Antiguo Testamento, esa nube, la gloria del Señor, esa nube se posaba en el monte Sinaí, en el tabernáculo. Ahí estaba la gloria del Señor. Es decir, que nosotros podemos contemplar en unión con Cristo, mirar su belleza, su bondad y su amor derramándose hacia nosotros. Eso es lo que transforma la vida de un creyente. Es lo que realmente nos hace, como decimos aquí, más a la imagen de Jesús. Sí, qué bueno compartir como familia, qué bueno leer las Escrituras, nos ayuda para esto, pero es estar en esa presencia que somos transformados. Como el magnífico autor cristiano del Señor A.W. Tozer dice, la fe no es un acto que se hace una vez,
sino una mirada continua del corazón al Dios Trino. ¡Qué belleza! Una mirada continua al corazón del Dios Trino. Creer, pues, es dirigir la atención del corazón al corazón de Jesús. Es elevar la mente para contemplar el Cordero de Dios y no dejar de contemplarlo durante el resto de nuestras vidas. Él mismo lo dice y es así. Al principio esto puede ser difícil, pero se hace más fácil a medida que miramos fijamente su maravillosa persona en silencio y sin esfuerzo. Eso lo vamos a tener que aprender. Porque a veces, a mí me pasa, a veces, digo, a ver, Señor, quiero contemplarte. Hay algo que no. Eso fluye, tranquilos. Obviamente, se pregunta uno, espero, o le van a preguntar, o te van a preguntar, pero ¿cómo vemos a Dios si es invisible? Pregunta obvia, pero pues, ¿cómo vemos a Dios? Aquí creo que caben las palabras del monje intelectual San Buenaventura, uno de los grandes líderes de la comunidad franciscana, después de Francisco de Asís. En la época medieval, él decía que cada uno de nosotros tiene 3 ojos. Teológicamente, no sé si estamos ahí, pero me parece que es claro lo que él dice. El ojo del cuerpo con el que vemos el mundo que nos rodea. El ojo de la mente con el que vemos el mundo interior, las ideas, los conceptos. Y el ojo del corazón con el que vemos a Dios. Yo a este le colocaría mejor esa Espíritu Santo, esa naturaleza que Dios dio al ser humano. Esa es otra cosa importante. La capacidad de contemplar al Señor nos la dio Dios. Que se perdió y está afectada, quebrada por el pecado, es otra cosa. Pero nuevamente en Cristo se restaura esa capacidad de espiritualmente ver al Señor, aunque es invisible. Como dijo San Teófano el recluso, a veces les ponen a esos hermanos unos nombrecitos, pero el tipo escribe bien. El tipo escribe bien. Dice, orar es descender con la mente al corazón y de allí estar ante el rostro del Señor siempre presente, que todo lo ve dentro de ti. Wow. Y ahí les mandamos por el WhatsApp un ejercicio de cómo empezar a agudizar ese ojo espiritual para contemplar al Señor. En resumen, es esa atención amorosa. Debemos hacer esa pausa hasta que uno es, créame, espiritual y emocionalmente consciente que está en la presencia del Señor. Y ahí no tengo que hacer esfuerzo. Y estando en la presencia de Él, contemplarle. Primer elemento de la oración contemplativa es ver, es abrir esos ojos desde el punto de vista espiritual. Si tienes a Jesús, lo podemos hacer. Esto no es como una persona me decía, ay no, eso le toca a uno meterse por en un monasterio, o ser cura, monja o alguna cosa así. No, esto es para todos que tienen al Señor Jesús y al Espíritu Santo y poder tener la paciencia y el amor para contemplar. Es como ese amor, aún en las relaciones, cualquiera que sean, de pareja o con los hijos o amigos, que por esa relación como que, ¿usted no se ha encontrado como a veces contemplando al ser que amas? Es como que viene, ¿cierto? Porque lo amas y ahí no piensas uno tanto de que si así, sino el amor nos lleva a
observar. Esta oración tiene ese elemento de observar. En segundo lugar, tiene el elemento de rendirse a su amor o de ceder a su amor. Esto no es aquí de peleas. Brevemente, como en la vida de Jesús hay muchos pasajes, pero uno que es particularmente fuerte es, por ejemplo, el Señor Jesús orando en Getsemaní. ¿Recuerdan? Primero hay esa lucha espiritual, ¿recuerdan? Es como esa intercesión, como, Señor, si hay una forma diferente, Señor, está bien interceder, está bien quejarse, está bien orar por otros. Señor, ¿qué pasa? ¿Hay otra forma? Pero, estando consciente de la presencia del Señor, no porque toca, Señor Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aceptar lo que Dios hace en tu vida permite contemplar al Señor. ¿Sabe que a veces estamos tan ocupados peleando con las circunstancias, que esto no sé qué, y me pasa a mí, y no sé qué, y hago, y es un esfuerzo, y que la vida si fuera? ¿Por qué no te sientas? Aceptas tu realidad y te concentras en el Dios que puede transformar, sí, aún sin el ánimo de pensar en eso. Llega un momento en que tarde o temprano, en medio de esa batalla, no vivimos esa gozo, esa presencia de poder sentarnos, aunque sea unos minutos, ante el Señor. No tiene esa calidez si nosotros no tenemos una actitud de aceptación. Ojo, no es pasividad, no es eso. El teólogo del Nuevo Testamento, el doctor Robert Mulholland, profesor del seminario de Asbury, en la vida espiritual dice así: la profunda postura interior de una gozosa entrega de nuestra vida y nuestro ser a Dios en absoluta confianza, sin exigencias, sin condiciones, sin reservas. ¡Wow! Eso es. No es ni una resignación pasiva ni una resignación fatalista ante lo que venga. No es eso. Es más bien, como dice ahí, una postura coherente de volcar activamente todo nuestro ser a Dios para que la presencia, el propósito y el poder de Dios puedan liberarse a través de nuestras vidas en todas las situaciones. Contemplar la presencia del Señor implica abrir esos ojos espirituales, sí. Pero créanme que no vas a ver muchas cosas ahí si no tienes un corazón de decir: Señor, esto es más allá de todas estas cosas que estamos viviendo a diario. Ya dejo de estar. Te miro a ti. Yo confío. Señor, estoy aquí solo para contemplarte. Dios, estoy aquí. Soy tuyo, soy tuya. No es sumisión por sí misma, per se. Es rendirse al amor del Señor. Es decir, Señor, tú me amas. Y reconozco esa profundidad de ese amor, que en las circunstancias, lo que sea, mis anhelos, eso no me limita. Quien aprende a contemplar al Señor ha aprendido primero a rendirse al amor del Señor. Señor, tú tienes lo mejor y yo ahí estoy libre.
Necesitamos espacios así. Contemplar implica eso. Abrir esos ojos espirituales. El velo se ha roto. Es que, Dios mío. Y vivimos todavía la generación de creyentes, de cristianos, que es una contradicción en sí mismo. Contradicciones con velo. Cristianos con velo que no ven al Señor, pues como así que no. Yo voy a ver a mi Señor. A veces ese corazón está ahí luchando y no se deja. Siempre debemos abandonarnos. La Biblia habla muchas veces de la importancia de abandonarnos en los brazos del Señor. Señor, ¿usted no ha sentido esa experiencia maravillosa? De a veces estar muy cargado y aquella persona que te ama, que te acepta como es, tu hijo, tu esposa, tu esposo, no sé, tu hermano, tu hermana, dice, venga para acá un abrazo, venga para acá, venga para acá, venga para acá un abrazo. Y yo, a ver, pues abrázame y ya no pienso, ya, ¿cierto? Se necesita llegar ahí. ¿Qué tiene que ver con lo siguiente? Debo aprender a descansar, en tercer lugar, en el amor de Dios. Debo aprender a descansar en el amor de Dios. Porque a veces la oración, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, a veces la oración parece como trabajo. ¿No les parece? Porque esto de interceder y de orar por las peticiones, eso es, ¿cierto? Pero eso es como, y está bien, pero no toda la relación con el Señor puede ser colaborar en el reino de los cielos. Colaborar, trabajar con Él. No, esta oración no es así. No es de colaborar. Y más, yo sé que hay estilos de oración y hay momentos para uno estar intenso. Pero yo no sé cómo le hace la gente que todo el tiempo está orando como con un trabajo. Y sudan. Y todo el tiempo. Y escucho, a veces, a mí me gusta escuchar oración de otras personas. Pero hay unos hermanos que no sé, después de 2 minutos de estar, ¡ay, el Señor! Como que parece que esa punta de, no sé, que se me sale, y que eso hasta las 100, los vasos se vasodilatan y ese esfuerzo. Ay, Dios, eso no. Creo que hay momentos de trabajo, de angustia. Sí, hay momentos de angustia que oramos, pero la oración, nuestro Dios no es eso. Tengo que aprender a descansar. Ahora, no solamente esta costumbre, sino muchas costumbres judías tienen un sentido. A veces decimos, estos judíos que rechazaron a Jesús no tienen ni idea. No, un momentico. Por ejemplo, un judío ortodoxo, con razón, no hacen oración de intercesión ni de petición el sabbat, en el día del sábado. No lo hacen. Y no es porque es que están, no, sino porque el día del sábado, y vamos a hablar de eso, el sabbat es para regocijarnos, no para estar esforzados, trabajados, preocupados. Tiene un sentido, porque es que la oración contemplativa es como un sabbat portátil, yo lo llamo así, como mi momento de sabbat, no tengo que esperar al sábado, sino es mi sabbat portátil. No es trabajo. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Pero la oración contemplativa necesita ser liberada de ese agite, de esa aflicción, de esa preocupación. El apóstol Pablo, hablando de estas cosas, en Efesios capítulo 3, 16, dice: Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que,
arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Wow. Como dice, ¿qué más? Es en esa oración donde contemplo simplemente a mi Señor, simplemente entre comillas, que ocurren ese descanso. Vivimos en la sociedad de la fatiga crónica, ¿o no? ¿Saben dónde se descansa realmente? En la presencia del Señor. Contemplándolo a Él. Usted no hagan, contémplelo. Pero es que tal cosa es que contémplelo y eso te hará descansar. La presencia del Señor descansa. Eso no es por, a ver cómo lo organizo en mi mente. Contemple. Y usted va a salir descansado. Pero que las situaciones que no sé qué, que si oro así, que si no oro. No. En la presencia del Señor, déjate, descansa. Es en la presencia del Señor, en esa oración contemplativa, que recibimos nuestra identidad en Cristo. Porque lo podemos hacer un estudio bíblico de quiénes somos en Cristo, pero no realmente, no experimentamos eso de ser hijo o hija de Dios, no se experimenta. A menos que estemos en su presencia, contemplándole. Ahí empiezan a ocurrir cosas en tu mente, en tu vida, en todo tu ser, que empiezas a tener esa identidad, esa seguridad en Cristo. Eso no es zapateando, eso no es allá declarando para allá y para acá, que hay que hacerlo a veces. Es estando en la presencia del Señor que empezamos a tener. Es como ese príncipe y esa princesa que están en la presencia del rey y de la reina. Es ahí que se forma esa identidad y que recibimos el amor de Dios y lo devolvemos, ¿sabe cómo? Después en adoración. Pero la oración la oración contemplativa no es la adoración, no. La adoración viene después de la oración contemplativa. Es después que experimentamos el amor de Dios. Después, entonces puedo elevar mi adoración a Él. Nuevamente, como dice 2 Corintios 3:18, así todos nosotros, con el rostro descubierto, que ya no necesitamos nada, reflejamos como un espejo la gloria del Señor. Somos transformados ¿a cómo? A su semejanza, a contemplarlo. Más y más gloria por la acción del Señor, por el Espíritu. Es un proceso que solo ocurre contemplando al Señor. Ahí sí. Mientras tanto, sí, vamos cambiando algunas cositas, pero eso de fondo. Por eso, creo que a veces nunca sanamos nuestro corazón. Nunca sanan nuestras emociones dañadas. Nunca sanan nuestros traumas. Eso no es de esfuerzos, es de momentos en la presencia del Señor. Estar en la presencia del Señor, solamente contemplándole, sana tu corazón. Necesitamos ese proceso. Como este escritor de Singapur, el señor Huy Tan, dice: eres lo que tu mente mira, eres lo que contemplas. Básico.
Pero es así. Eres lo que tú miras, eres lo que contemplas. Por ejemplo, no sé si tu contemplación o tu atención, llamémosle así, porque es otra forma. Si tu atención es, ¿qué pasa en tu vida si tu atención está en todos los noticieros de política nacional e internacional? ¿Qué pasa si tú estás contemplando constantemente todo lo que dicen las redes sociales, además de lo que hacen los diferentes políticos y todo eso? Cierto que uno al contemplar todo eso, su corazón se llena de paz, de gracia, de amor, de comunión, de bendición, ¿cierto? No. Y qué pena, hermanos o hermanas, pero hay series que cuando tú las contemplas, pues ¿qué pasa? Pues de ahí solo sale pura lujuria, qué pena. Sí, y a veces no tienen que mostrar mucho, ¿cierto? Pero si eso es lo que contemplas, pues eso te vuelves. Si lo que contemplas es toda la miseria que hay en el mundo, es una de las cosas que le preguntaban a la Madre Teresa de Calcuta, nuevamente, que ella estuvo en la miseria más miseria. Dice, ¿usted por qué no se enloquece? Porque yo puedo contemplar a mi Señor. Y eso me sostiene. Ella misma lo decía. ¿Creen que podía trabajar en las condiciones y con la gente si solo estuviera contemplando el dolor que hay a mi alrededor y no contemplara el rostro de mi Señor? Mirar a Jesús, sí, debemos estudiar las Escrituras, sí, pero mirar el rostro de Jesús. Hay un neurocientífico, este colega, el doctor Andrew Newberg, escribió un libro que es una maravilla, una joya. ¿Cómo Dios cambia tu cerebro? Ahora, el tipo no es, pues por ahora no se manifiesta que tiene una relación con Jesús, cristiano, pero es tan amable y ha trabajado mucho con cristianos. Su libro, Cómo Dios cambia tu cerebro, él está hablando desde el punto de vista de ciencia, no. Dice, si contemplas a Dios el tiempo suficiente, algo sorprendente sucede en el cerebro. Y él describe todos los cambios maravillosos. El funcionamiento neuronal comienza a cambiar. Tenemos un sistema nervioso que participa activamente en su propia construcción neuronal. Eso es lo que le llaman ahora la capacidad de poderse de multiplicar, de neuroplasticidad. Algo que no vemos en otros cerebros animales. ¡Wow! Pero qué importante es tener una adecuada imagen de Dios. Porque si tienes una imagen inadecuada, si tu Dios es ese Dios que castiga, que condena, que está, pues tu corazón no sé. Hay un fenómeno que probablemente hayan leído, el de las neuronas, cómo funcionan las neuronas espejo, ¿recuerdan? Es muy importante en las relaciones, sobre todo ahora en la crianza y en la educación de niños. ¿Qué pasa cuando encuentras a una persona, a un portero, no sé, que tiene una actitud amable y sonriente? ¿Qué pasa? Ay, usted no, su cerebro está como, ¿no? Sí, no, normalmente uno, pues, ¿cierto? Así esté lleno de preocupaciones, como que uno, pues, ¿cierto? Se contagia de esto. Contemplar al Señor es vital en el día de hoy. El día de hoy hay cantidades de tratamientos detox, ¿no? ¿No han visto?
que el agua de no sé qué, que los jugos de no sé qué, el verde, el amarillo, el rosado, el morado, todo eso, ¿sí? Que haga tal cosa, bueno, lo que sea. Tú y yo necesitamos ese detox del alma contemplando al Señor. Si no, no es posible vivir en paz en un mundo como el de hoy. No. Y no es algo que voy a ver si me toca. No, es que no hay forma. Con razón a veces pierdes la fe, te descargas, te desanimas, te vuelves un 8 como cristiano. Porque tú y yo, tu alma, mi alma necesita observar al Señor, porque solamente al observarlo, al contemplarlo, no es orar, no es escuchar, sola mi alma entra en paz. Y viene esa acción de detox espiritual. Porque es que aún las relaciones en el día de hoy, ¿cómo vas a aguantar a veces esas relaciones tóxicas que tenemos a nuestro alrededor? Esos comentarios, cuando asumes, por ejemplo, posiciones de liderazgo donde estés, no hay forma. Todo el mundo está buscándole el quiebre. Esa es la vida del día de hoy. Todo el mundo busca tumbarte. ¿Cómo se vive en medio de negando la realidad? No. Esto es un mundo contaminado de relaciones que contaminan. Usted no ha estado en ambientes, a veces en ambientes de trabajo, pasa o no, ¿y cómo hace? Entonces no trabajo, que me voy en ambientes de trabajo que uno sale rendido, pero no por el trabajo, sino porque es que manejar, aguantar los genios del uno, aguantar los genios, la presión, todo eso es. ¿Cuánto necesitan, por ejemplo, nuestros niños aprender a descubrir la presencia del Señor? Por Dios. Es que a veces hasta nosotros como padres somos un tóxico para varios de nuestros niños, ¿sí? Los niños necesitan. Ellos a veces no tienen ni cómo defenderse emocional, racionalmente para decir, es que mi papá es un traumado, que no sé qué, pues, la abuela le cascaba y por eso el tipo es así. No, es que ¿cómo? ¿Cuánto necesitan mostrarles, que le mostremos ese camino donde ellos puedan, donde estén, contemplar? Además que el corazón del niño aprende más fácil, ahora entienden, porque el Señor dice, dejen que los niños, porque ellos a veces aprenden y entienden más fácil estar en la presencia del Señor. ¿Cuánto tiempo perdemos de estar con niños para ayudarles a experimentar la presencia del Señor? Porque uno de adulto nos cuesta. Y la vida con todas sus subidas, bajadas, tristezas, nos volvemos, ¿sí o no?, duros. Porque aquí, en el día de hoy, lo que se dice es, no contempla al Señor, sino, eso es que, bueno, póngale, a eso ponga actitud. Y en medio de esa actitud dura, perdemos esa sensibilidad de contemplar la belleza que hay en el mundo, que hay en el otro, pero sobre todo la belleza de nuestro Señor. El Salmo 34:5. Espero que empiecen a leer el texto bíblico y ver cuántas alusiones a observar al Señor. Sí, estoy en el Señor en su santuario, no sé qué tal. Y uno como lo repite como un loro. Pero mire este tesoro, lo encontré hace poco. Salmo 34:5. Los que lo miran, se refiere al Señor, ¿qué dice? Están radiantes. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. ¡Wow! Y hay miles.
La oración contemplativa, por lo tanto, no es algo para monjes, monjas o introvertidos como el suscrito. Es para todo el mundo. Necesitamos sanar, detoxificarnos, conocer del amor del Señor sin barreras. 3 obstáculos que ya los hemos dicho durante toda esta serie varias veces que hay que tener en cuenta. Primero, la distracción. Póngase y dice, Señor, voy a pasar estos 20 minutos en tu presencia. Y ahí sí se arma todo. El momento que, pero saben, quiero serlos conscientes de la realidad. El momento en que somos conscientes, en que te sientas para experimentar el amor del Señor, adivine qué sale. Y es normal. Todo lo que hay en el corazón. Tu cerebro empezará a soltar todas esas barbaridades que hay en tu mente. O empieza uno, necesito que pasar por el supermercado, necesito tal cosa, uy, se me olvidó tal cosa, no he pagado tal. Ay, no puedo creer lo que esa mujer me dijo, no es que tal, y dele. Miren, esto no significa, por favor, pongan atención, esto no significa que eres una mala persona o que no tienes la capacidad de orar y contemplar al Señor. No, significa que eres humano. Porque así como en la Biblia dice que el corazón del ser humano es malo, perverso, la mente por el pecado del ser humano es dispersa. Y en el día de hoy aún más. Tenemos una mente nerviosa que tiende a distraerse. Nunca desaparecerá esa tentación y esa realidad de una mente dispersa. Podemos mejorarla. Por eso hasta mi doctor, el doctor Jaramillo, hasta él manda a meditar porque tenemos que aprender a concentrarnos. ¿Qué hacer? ¿Saben? Empezar a hacer lo siguiente. Y en el ejercicio espiritual que está ahí, lo vamos. No darle una segunda oportunidad a las distracciones. Me explico. Cuando usted esté allí calmado, sentado, meditando, lo que sea, contemplando en el parque al Señor. Cuando vengan todas estas cosas, no les dé una segunda oportunidad. Que el mercado, simplemente diga, no. Y ahí es cuando uno usa pequeñas palabras que le ayudan a concentrarse. No todo un capítulo de la Biblia, sino ni mantra, ni cosas así. Pero sí, Señor, tu presencia es preeminente. Es la que yo estoy usando ahora. O sea, todo lo demás como que salta y digo, Señor, tu presencia. Ahí no se trata uno de pensar, ay, cómo soy de malo, cuando esta mente se me aclarará. No piense, todo lo que venga simplemente deséchelo, diga, estoy en este momento con el Señor. Señor, mi corazón te anhela, mi corazón te anhela. Y vienen y no empieza uno, ay, qué cosa, qué tal. No, ya, no le demos una segunda oportunidad. Como dice el místico, el señor Thomas Keating, en su libro Mente Abierta, Corazón Abierto, también una maravilla, es la obra fundamental donde él trata el concepto de la oración centrada. Escribe, si tu mente se distrae 1000 veces en 10 minutos de oración, son 1000 oportunidades de volver a Dios. Así es. Esto es así dándole. Si se distrae 1000, pues vuelve el Señor. Dejen, ay, ¿cuándo será que no va a pasar? Que yo llego y eso me elevo. Cuando venga el Señor, sí, pero en este momento, si te distraes 1000 veces, pues 1000 veces vuelves y te concentras. Hasta que ya la cosa la vas. La distracción es un tremendo. ¡Qué cosa! Y como ahora todo tiene que ser rapidito, y la inteligencia artificial va a ser todo más rápido, pero esto ni por muy esto porque no es esto no ¿cómo lo vamos a qué aplicación
para que rapidito ahí me concentre, eso no funciona así. Y va en relación con lo siguiente, la prisa. No solamente somos distraídos, sino vivimos de afán. ¿Y saben que nos acostumbramos a eso? Yo creo que soy la persona más calmada del mundo. Pero la otra vez, hablando con unos amigos que viven en el campo, entonces que notan esa diferencia, imagínense, me dicen a mí, tienen que estar, eso tiene que ser, que notarse, me dice, ay Juan, deja el acelere, que me digan a mí, porque los que me conocen, ay Juan, pero deje el acelere. ¿Cómo será unos pacientes que estoy viendo por acá? Vivimos de afán. Y todo tiene que ser productivo. Porque la ciencia de la productividad, qué bueno, pero no sé. La mente, el corazón, el espíritu no está hecho para que todo... En un mundo donde la gente está obsesionada por la productividad y el tiempo es dinero y donde el dinero es Dios, estamos fregados. Todo hay que sacarle el provecho, ¿o no? Si de paso hago la contemplación del Señor, leo la Biblia y de paso de una vez hago la tarea que tengo para el grupo de la iglesia y de paso hago alabanzas y de paso adoro al Señor, todo en uno, muestran en un paquetico. Henry Nouwen, no sé si lo han leído, deben leerlo. Alguna vez dijo de la oración, de esta oración es perder el tiempo con Dios. A mí me encantó esa definición, pero perder el tiempo entre comillas. La oración contemplativa es perder el tiempo con Dios. Ay, qué falta nos hace una media horita donde perdemos el tiempo con Él. ¿Cuál es la agenda? No sé. ¿Qué le va a pedir el Señor? No. ¿Y el Señor qué le dice? No me dice nada. Ay, wow. Solamente contemplarlo. Porque a veces hasta las vacaciones estamos viendo un afán, pero no hay ni tiempo de ver la maravillosa playa que está uno ahí sentado. ¿Qué hace? No, perder el tiempo. No, pero acá. Ay, qué maravilloso perder el tiempo con Dios. Es esa mente que constantemente dice, bueno, ¿y qué? Pero si le dijo algo, si sacó, no, estoy bien. ¿Recuerdan a María, la del Evangelio de Juan, que llegó y se tiró todo un frasco de perfume a los pies del Señor? Pero qué cosa tan necia le decían. ¡Qué pérdida! ¡Qué desperdicio! Le dijeron los discípulos. ¿Cómo se le ocurre? Eso hubiera sido platica, inclusive ahí dándoselos de buenos, para los pobres. Ay, yo simplemente quería echarle eso al Señor y está ahí. Desperdiciar la vida contemplando al Señor. ¡Wow! Necesitamos sanar. Tercero, porque además de la distracción, que andamos de afán en todo momento, es esa agitación interior. ¿Usted no ha notado? Eso por dentro. Amor, odio, ira, ansiedad, inseguridad, envidia, celos, dolor, arrepentimiento, todo eso ahí dando vueltas adentro. ¿Y saben cuándo sale eso? Con más fuerza. Cuando yo digo, voy a tener este minuto de silencio. O este tiempito. Es cuando salen toda esa agitación interior que llevamos, afloran en los momentos de quietud. Pero ¿saben qué es el origen de todas esas cosas? Al Señor no le podemos engañar. Porque sí, estamos ocupados y usted está inquieto.
mejor dicho, súper estresado, corre de uno a otro, su corazón lleno de preocupaciones, usted no duerme. Y el Señor te mira y no dice, ay, wow, este hijo sí que está, wow. ¿Saben qué son todos esos elementos interiores? Intentos de narcotizar nuestro dolor. Sí. El Señor de una lo pone así de frente. Dice, no, a mí no. Todos son intentos de narcotizar, pero no de solucionar su dolor. Tu dolor, mi dolor, solo se resuelve contemplando el rostro de mi Señor. Pero ¿cómo le hago? Deja que aflore la sanidad al estar de una forma sana en la presencia del Señor. Necesitamos entonces, queridos, aprender a ralentizar nuestra vida. Sí, yo no sé qué le vas a hacer tú, qué voy a hacer yo, pero esto lo tenemos que vivir más. Tenemos que concebir una vida más bien, no más organizada, hacer menos. Ojo, llega Adviento, diciembre. ¿Cómo vamos a tener una actitud más contemplativa? Ustedes lean todos los relatos de la Navidad, pero de verdad, léanlos. Todos hablan del maravilloso evento que hay que contemplar. No dice las carreras, no. Todos venían ¿a qué? ¿A quién? Sí, eso es. A contemplar a Jesús. Tú y yo tenemos que reorganizar nuestra vida. Y esta es la época donde ya empiezan las agendas y todo eso del 25. ¿Qué vas a hacer? Porque hay que darle espacio para estar en la presencia del Señor. Nuevamente, para perder el tiempo con el Señor. Maravilloso. Aquí en la comunidad, espero que eso se vuelva, como dicen ahora, un dicho viral. Uy, fuiste de vacaciones, ¿y cuánto tiempo perdiste en la presencia del Señor? ¡Wow! ¿Y esta semana? ¿Cuánto tiempo perdí? Uno no hay que hacer mucho. La práctica contemplativa que está en sus WhatsApp, para allá va. Una persona me decía, no, es que uno tiene que ser monje para estar ahí. No, ¿quién dijo? Los benedictinos tienen unos ritmos donde hacen pausas 6 veces al día. Y una vez decían, pues es que esos monjes no hacen nada. Conocí a un abad que tiene toda una parroquia gigante y un monasterio gigante, que se levanta a las 4 de la mañana, obviamente se tiene que acostar como a las 8, porque pues ¿cómo lo hace? ¿Sí? Atiende a la gente de la comunidad, de la ciudad, les hace dirección espiritual, cultiva el campo, cocina, ha escrito más de 20 libros, tiene 3 doctorados. Claro que algunos dicen, no, pero no tiene mujer.
pero tiene 6 ritmos al día. Que no altera, sino el día domingo, donde oficia la misa 3 veces, entonces se altera un poquito. Y lo ha hecho desde hace 30 años sin parar. Saben que yo cambié la mentalidad cuando conocí este tipo de gente, que antes me parecía que eran unos vagos que no hacían nada, pero gracias a Dios que en este mundo hay unos hombres, o por lo menos este tipo, que todos los días, sin parar, por 30 años, ha orado algunos salmos pidiendo que el Señor sane esta tierra, sin parar. A mí me da descanso que alguien esté intercediendo así, pero sobre todo pasando la presencia con el Señor, perdiendo el tiempo con el Señor. Vivimos, qué bueno vivir saturados con la presencia trinitaria en nuestras vidas. Eso sí que nos pone humildes. ¿Sabe cómo es un corazón que está en la presencia del Señor? Un corazón humilde. Esa es una buena señal. Esa es como la señal número 1 de que las cosas van bien en esa parte de contemplar la presencia del Señor. Porque no es tan bien, algo está mal como esa persona que llega al grupo pequeño y dice, uy, qué bello, esta semana 6 horas en la presencia del Señor. Todos dicen, wow, hay algo que no está funcionando bien. Un corazón humilde atrae al Señor y a la presencia. Vamos a orar. Que el Señor, de esto vamos a seguir hablando, no crean que ya le soltamos. Vamos a orar. Y espero que esta semana puedan tener la experiencia de contemplar al Señor. Empieza. 2 minuticos, empieza. Oremos. Señor nuestro, gracias que tú tomas la iniciativa en estos momentos. Gracias que tú eres el que nos invitas a estar en tu presencia. Señor, te ruego que cada uno de nosotros podamos estar atentos a esos llamados, apartar esos momentos especiales, pero sobre todo te rogamos que nos des la sabiduría para liberar nuestra vida de tanta prisa, de tanta agitación, de tanta distracción, Señor. Permítenos contemplarte, que nuestras vidas, como dice el salmista, irradien esa presencia tuya, que viene de estar contemplándote. Señor, ayúdanos esta semana a poder tal vez abrir un poquito el compás y poder estar en tu presencia haciéndolo. Rogamos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén.